Hola, mi nombre es Adrián y el día de hoy vamos a platicar de uno de mis equipos de superhéroes favoritos de Marvel Comics. Y no estoy hablando de Avengers. Me refiero a los... Ay, Adrián, creo que ya perdiste la cabeza o el rumbo o no sé qué te pasó, porque en este canal hablamos de ciencia, por eso se llama ¿Qué hongo con la ciencia? Bueno, es que en realidad vamos a platicar de la ciencia que existe detrás de los X-Men. Comenzamos. Los X-Men es un grupo de superhéroes ficticio de Marvel Comics que fueron creados por Jack Kirby y Stan Lee. Su primera aparición fue en septiembre de 1963 y es una analogía del racismo que se vive en Estados Unidos. La historia de los X-Men se centra en un grupo de humanos que por tener ciertas mutaciones en el ácido desoxirribonucleico. ¿De sexo qué? Bueno, en palabras sencillas, cambios en el ADN de sus células produce que estos humanos tengan ciertos poderes como la telequinesis, la teletransportación, poder controlar algunos metales, incluso habrá algunos como Arcángel que tienen sus alas y pueden obviamente volar, y muchos otros. Lo cual hace que el resto de la población humana normal o común les llegue a tener miedo e incluso considerarlos como humanos peligrosos. Ay, espera, lento porque soy lento. ¿Qué es eso de ácido de sexo? No sé qué cosa. El ácido desoxirribonucleico, o para la gente ordinaria, el ADN, es una molécula que se encuentra en el interior de nuestras células, justo en el núcleo. Esta molécula es la que nos va a dar la información necesaria para un determinado organismo. Desde el caso de los organismos que tienen una reproducción sexual, como las plantas, los hongos y los animales, esta información genética surge de la recombinación del padre y de la madre de estos organismos. Esta información nos va a dar características físicas, de funcionamiento o fisiológicas y también del comportamiento de ese nuevo organismo. El ADN está constituido por una serie de moléculas que se llaman bases nitrogenadas y que las conocemos como adenina, timina, citosina y guanina. También estas bases están unidas hacia un carbohidrato y a una serie de grupos fosfatos. En su conjunto, estos forman algo que se le conoce como nucleótidos. Y el ADN va a tener esta estructura de doble hélice que yo creo que es mundialmente conocida. Bueno, pero ¿y todo esto que estás diciendo que tiene que ver con los X-Men? Resulta que la fuente de los poderes de los X-Men son resultado de las mutaciones que ellos tienen en el ADN e incluso en el cómic hacen mención del gen X. Escuchar eso del gen X, pero no entiendo qué es eso de un gen. El gen es una sección del ADN que va a codificar o que va a tener la información necesaria para poder producir alguna proteína que va a estar en un órgano en específico de nuestro cuerpo o también que va a contribuir a la función de algún órgano en específico. En el universo ficticio de los X-Men, el gen X es ese segmento de ADN que sufrió una alteración y que es el que contribuye a que se generen las proteínas necesarias para tener las estructuras que se requieren de los poderes que tiene cada uno de los mutantes. Para explicar el fenómeno de las mutaciones, vamos a imaginar que el gen X está compuesto por los siguientes codones. Un codón es una secuencia de 3 nucleótidos que van a contribuir a la formación de una proteína que se va a necesitar ya sea para una estructura o para una función del cuerpo. En este caso, este gen va a codificar la información que se necesita
para que podamos generar campos magnéticos y así controlar a los metales. Entonces, la secuencia del ADN de un humano común sería esta, donde en el primer codón tenemos a una adenina, a una timina y a una guanina. Ahora, en la persona con la mutación, que en este caso podríamos pensar que es magneto, vamos a encontrar esta secuencia. Y en el primer codón vamos también a encontrar una ligera diferencia, en donde vamos a tener a una adenina, a una timina, pero va a haber ahí un cambio por otra adenina. Es decir, una mutación es un cambio al azar que ocurre en la secuencia de los nucleótidos del ADN. En este caso imaginario, se reemplazó a una guanina por una adenina. Este tipo de mutaciones se les conoce como mutaciones puntuales, porque ocurrieron en un lugar determinado del gen. Sin embargo, en la realidad, la mayoría de las mutaciones ocurren por la eliminación o la inserción de dos o más nucleótidos. Para poner un ejemplo de esto, vamos a utilizar una analogía con la siguiente oración. Bosco mordió a Mursi. Ay, guacala. Esa vez Bosco me dejó todo babeado. ¿Qué le pasa? Bueno, regresando con la analogía, ahora esa misma oración le vamos a quitar algunas O's y vamos a también cambiar el orden de algunas palabras. Y tenemos este resultado. Aquí el mensaje ya no es para nada entendible y pues obviamente la información se perdió. Algo similar podría ocurrir en el ADN, insertando algunos nucleótidos o eliminando también algunos nucleótidos de ese gen y por lo tanto podría afectar a la expresión de ese gen en la estructura o en la función que codifica. Regresando con el ejemplo de los X-Men, las mutaciones que ocurrieron en el gen X son los responsables de la apariencia azulada de personajes como Beast, Mystic y Nightcrawler. Y entonces, ¿por qué ocurren las mutaciones? Estos cambios en los nucleótidos del ADN pueden ocurrir durante la replicación de esta molécula, cuando las células de nuestro cuerpo se empiezan a dividir y empiezan a hacer copias del ADN que está en sus núcleos para las futuras células que se van a estar reproduciendo y dividiendo. O también pueden ser causados por mutágenos ambientales como la radiación. Tengo otra duda. Cuando dicen la palabra mutación, generalmente se piensa como en una enfermedad o en algo malo. Pero entonces, ¿todas las mutaciones son malas? Bueno, es que puede haber mutaciones neutras en el ADN, que son aquellas que no van a tener un grado de importancia en la estructura o en la función de un organismo. Pero también vamos a tener algunas mutaciones que son perjudiciales para la salud de ese organismo y otras que hasta se podrían considerar benéficas, dependiendo de las condiciones ambientales en las que se encuentra ese ser vivo. Algo que es real es que las mutaciones son la fuente de variabilidad genética que se necesita para que la evolución de la vida de nuestro planeta pueda continuar. En resumen, se podría pensar que los X-Men son el resultado de la variabilidad genética que existe en la población humana. Y si este gen X se va transmitiendo de generación en generación, va a haber una mayor frecuencia de encontrarnos con humanos con este tipo de habilidades, o como los llaman en el cómic, con mutantes. Creo que los X-Men es una buena excusa para hablar de biología evolutiva. Si te gustó este video, no olvides compartirlo, darle like, puedes dejar tus comentarios si te gustaría ver un segundo video de la ciencia detrás de los X-Men. Y si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas.
Mi nombre es Adrián y nos vemos próximamente. Adiós. Ay, entonces yo también podría ser un X-Men porque en mi ADN también hay mutaciones y gracias a esas mutaciones tengo estas alas, pero pues hasta ahorita no he encontrado para qué sirve. A ver, voy a volver a probarlas. Voy a ver si puedo volar. ¡Wow!